¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Desde Diario, bienvenidos a Es Política. Ya saben, aquí el programa de tertulia, de análisis, debate de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. En mucha actualidad, dos temas son los fundamentales de esta semana. Tenemos por una parte esas denuncias ya públicas contra Juan Carlos Monedero, contra el cofundador, contra uno de los fundadores y pesos más relevantes, ¿no?, de Podemos, esas denuncias por actitudes machistas, por presuntas agresiones sexuales, y además también tenemos novedades, información, nuevas declaraciones de José Luis Ábalos, ya saben, pues el exministro que está siendo investigado por el caso Koldo, ¿no?, en el caso Koldo. Y con nosotros tenemos a dos tertulianos de lujo que hoy nos van a acompañar para analizar toda esta actualidad. Benjamín López, director de Es Diario, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y hoy con nuestro compañero Chema Exacto. Garrido, del pues Plural, al que presento. Perdona, un placer también para José mí. María Garrido, Chema Garrido, director del Plural. Un placer. Muchas estar gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y también un placer estar con todos ustedes y escuchen a Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que ha tirado balones fuera intentando de alguna forma vender que han actuado correctamente tras haber conocido ya las primeras denuncias, recordemos, en el año 2016, luego posteriormente en septiembre del 2023 las primeras denuncias que llegaron desde luego a la cúpula de Podemos sobre esos comportamientos, actitudes machistas de Juan Carlos Monedero, presuntas también agresiones sexuales. Esto dice Ione Belarra, escuchen. Pues creo que tienen que hacer ustedes una reflexión, porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta a las víctimas. Nosotras les hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias. Por tanto, insisto, yo sé que siempre hay ganas de contar que siempre podemos todo mal, pero en este caso creo que se actuó correctamente e insisto, siempre vamos a actuar correctamente en estos casos, porque construir una organización en la que todas las mujeres se sientan seguras es para nosotras una absoluta prioridad, porque es el mundo y el país que queremos construir. Bueno, actuamos correctamente, Chema. Eso lo dicen desde Podemos, lo acabamos de escuchar, pero lo cierto es, como ya ha trascendido a los medios de comunicación, como ya han publicado los medios de comunicación, las primeras denuncias se han conocido en la cúpula de Podemos en el 2016 y ya, digamos, las más oficiales fueron en septiembre del 2023. A partir de esos momentos, tanto el 2016 como el del 2023, Juan Carlos Monedero continuó apareciendo, digamos, en la órbita de Podemos con su programa que presentaba. Es decir, en fin, que como dice Ione Belarra, que lo apartaron públicamente, es evidente que no es así, ¿no? Esa declaración es mentira, no apartaron públicamente a Monedero, porque si tú apartas a alguien, claro, no le dejas hacer campaña electoral, por mucho rédito político que te dé. Claro. Y eso es indiscutible, ¿no? Es indiscutible también que esta semana, durante más de 24 horas, Podemos, me refiero a Irene Montero, a Ione Belarra, a Rodríguez Pan, guardaron un atronador silencio cuando ellas son tan dadas, en estos casos, y me parece bien, a coger y a apoyar a las víctimas, a actuar y a defender un discurso feminista totalmente legítimo. Por tanto, han actuado tarde, están mintiendo, y el problema viene de lejos. El problema viene, algunos ya lo apuntamos, desde los inicios de Podemos, en que el núcleo duro tenía una serie de actitudes hacia las mujeres que eso a largo plazo les acabaría estallando. Y así ha pasado, ¿no? Ha pasado con Íñigo Errejón y ha pasado de momento con Juan Carlos Monedero. Y os aseguro que no será el último caso que acabará saliendo. Sí, está claro, ¿no? Está claro porque Errejón está en la cúpula fundacional de Podemos. Entonces todo viene de ahí, yo coincido contigo, ¿no? Porque aunque luego fuera una escisión de Podemos, que es lo que es al fin y al cabo es sumar, ¿no? Pero todo viene de ahí, del mismo origen, ¿no? Y yo creo que esas actitudes como mínimo machistas, como mínimo, ¿no? Han sido denunciadas desde hace mucho tiempo y se ha corrido un tupido velo. Incluso yo a veces escucho a periodistas, mujeres, que dicen, bueno, esto se sabía, cuando estalló el caso de Errejón, ya lo sabíamos, es que era Vox Populi, huíamos de Errejón, nos contaban todo tipo de aberraciones. Bueno, pues habrá que denunciarlo, digo yo, bueno, sobre todo porque además, en este caso, el ámbito de Podemos, de Sumar, han puesto un listón, digamos, sobre el tema de los comportamientos machistas, las agresiones sexuales. Tenemos el caso Rubiales esta misma semana, condenado, ¿no?, por un beso no consentido.
considerado agresión sexual por el juez. Y claro, el listón está a una altura muy baja. Ellos sobrepasan ampliamente ese listón y, sin embargo, no condenan, no salen públicamente, como sí salieron esta semana, pues Irene Montero, etcétera, salieron en tromba, ¿no?, a valorar la sentencia del caso Rubiales. Y en este caso, silencio atronador hasta que la pobre Ione Belarra, quiero decir la pobre, porque al final es probablemente la que menos pinta ahí. Bueno, aunque sea secretaria, sí, aunque tenga el cargo institucional, pero realmente no es, diríamos, no es la cabeza pensante ni la mano que mece la cuna. Se tuvo que comer el marrón el viernes saliendo a justificar lo injustificable. La primera que tendría que haber hablado es Irene Montero, que evidentemente, cuando se producen estas denuncias era ministra de Igualdad. Y decía un discurso totalmente incompatible con las actitudes de Monedero. Ahora, la que está encima de la mesa para ser la futura cara visible, la futura secretaria general de Podemos. Es decir, si por encima que estás postulando para liderar el partido político, pues qué menos que tú, al menos, hombre, un tuit, ¿no? Es decir, cuando al menos, digo, algún tipo de declaración. Pero hablabais de la hipocresía, eso vamos a hablar a continuación, pero antes vamos a recordar estas palabras que decía Celia Cánovas, fue senadora de Podemos, es ex senadora de Podemos, y decía esto sobre Juan Carlos Monedero, aquí en Es Diario. Escuchen. Hemos salido. Yo sola no, quiero decir, el grupo de senadores, que hicimos una cena, venía, porque se apuntaba todo, allí se estaba hasta las tantas y tal, y bueno, ya lo veías, que a la que veía a alguien en Navarra y una mujer sola y tal, pues se acercaba y le decía cosas, y bueno, esto era normal. ¿Vale? No solamente de Podemos, sino de frente a todas las mujeres. Y bueno, y por ejemplo, Monedero, pues era una persona que se te acercaba, te daba un pellizco, te daba un abrazo, era un poco bruto, ¿sabes? Te cogía así y como queriéndote gastar una broma, que a lo mejor esto hoy, si se lo hacen a una de estas, la que lían, ¿sabes? Bueno, pues lo acabamos de escuchar, son declaraciones, insisto, de Celia Cánovas, de una ex senadora en estos momentos ya de Podemos, pero que evidentemente pues conocía y trabajó con Juan Carlos Monedero, con el núcleo duro en su momento de Podemos. Hablabais, sí, Chema. No, yo decía que hablando hace ya muchos años, porque esto de que nunca se ha contado, bueno, en muchos medios lo hemos contado, acabamos de ver un testimonio, otra cosa es que no tuviese una repercusión tan contundente como ha tenido ahora, ¿no? Miembros de Podemos, sobre todo que eran fuera de Madrid, decían que esto se debía a los que ellos denominan internamente los complutenses, ¿no? Sí. Que es este núcleo que viene de la Complutense, que tenía una forma de ver la vida y la política pues demasiado agresiva, demasiado vertical, en el sentido de manda el que manda, y que ya se notaba cuando eran, por ejemplo, profesores míos de la universidad. O sea que esto viene de muy atrás. En cualquier caso, yo sí que creo que hay que medir con la misma vara a Monedero, a Íñigo Errejón o, por ejemplo, diputados, que ahora en el Congreso de los Diputados están condenados por violencia machista y que no pasa nada. Es que ahora en Vox hay un diputado, Carlos Flores, que está condenado por decir barbaridades que no las puedo ni reproducir, que dan vergüenza, por acosar y agredir, y digo bien, agredir a su mujer a las puertas del colegio de sus hijos, y aquí no pasa nada. Entonces yo lo que pido es, con Monedero, fatal, con Errejón, fatal, pero la misma contundencia, ¿no? Por ejemplo, con un diputado que sigue en activo y del que nadie habla y del que no se pone el foco. Y del que el PP le solicita los votos en todas las medidas. Sí, bueno, claro. A ver, aquí entramos en si alguien ha cumplido condena o no ha cumplido, si ha depurado sus deudas con la sociedad y si se le puede rehabilitar o no. Eso creo que puede ser parte de otro debate, ¿no? Porque si nos ponemos así, el Partido Socialista mantuvo a Eguiguren como presidente del partido en el País Vasco durante mucho tiempo, condenado por maltrato físico a su mujer. Él siempre ha defendido su inocencia. Bueno, sí, ha defendido su inocencia. Pero es que me da igual de que defienda su inocencia, son los hechos, las sentencias. Por poner un caso de hoy en día. Es decir, que a mí me gustaría... Pero hoy en día hay diputados en el Congreso que han sido condenados por pertenencia a ETA o colaboración con banda armada. Hay diputados. Quiero decir... si nos ponemos a depurar ese tipo de responsabilidades por condenas ya cumplidas,
a lo mejor más de uno, y de entre los socios del Partido Socialista, pues salen bastante escaldados, Pero, ¿no? que es legítimo el debate, ojo, y que lo que yo está estoy de acuerdo claro... contigo, pero que ciñéndonos a la actualidad, aquí la gravedad, aparte de los hechos en sí, que son graves, ¿no? Lo que se denuncia, pero que lo tendrá que decir un juez. Yo tampoco creo demasiado en los tribunales, no creo nada en los tribunales populares, ¿no? Que condenen y cancelen a la gente así por las buenas. Pero esto lo tendrá que decidir un juez. Pero aquí lo que me llama la atención es el cinismo, ¿no? De alguien que abandera, se supone, el movimiento feminista. Parece que han descubierto América, hemos puesto la ley del solo sí es sí, hemos puesto que es mentira, ¿no? Sí. Pero el consentimiento en el centro, siempre ha estado el consentimiento en el centro. Pero todo este discurso feminista que han descubierto América, por decirlo claro, se cae y es verdaderamente, ¿sabes? Vamos sorprendente, ¿no? Me gustaría efectivamente ya entrar ahora. Tú comentabas el caso de Vox, efectivamente es una, bueno, a modo de ver, si es opinión personal, es una vergüenza que en Vox sigan manteniendo a esta persona, evidentemente pues con casos de violencia machista, pero en el caso, por seguir con tu argumento, en el caso de Vox, claro, directamente ya es que no creen ni en la violencia de género, es decir, es una realidad tan evidente que por desgracia está aumentando año tras año, por desgracia, pues ya directamente ni creen en la violencia de género, pues ya está. Pues bueno, eso entonces por tanto, parece que no va en contra de su discurso, pero en el caso de Podemos, claro, es que ellos sí que dan lecciones de feminismo, lecciones de machismo, de contra el machismo. Claro, aquí sí hay una hipocresía y un cinismo, que ¿no? Podemos hay hipocresía, que en Podemos ha habido hipocresía y que ha habido cinismo, y que cuando esto pasó, Irene Montero como ministra de Igualdad, Yone Belarra, el núcleo duro de Podemos, no solo tenían que haberla apartado del partido real, no dejarle ir a actos públicos, sino que tenían que haber hecho una denuncia pública, que lo que ellas exigen es verdad. Es decir, Podemos ha actuado de forma cínica y de forma hipócrita, lo cual no quita que entre el cinismo y la hipocresía y el negacionismo, es decir, el estar orgulloso de contar en tus filas, como es en el caso de Vox, diputado actual de un condenado por machismo, pues hombre, entre la hipocresía, el cinismo y el negacionismo permite que vea un caso más grave. Bueno, yo es que no voy a derivar ahora el discurso hacia Vox porque no tiene nada que ver en esta película. No, sí que tiene. Quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí que cada palo aguante su vela, pero ahora mismo la vela está en el palo de Podemos y de Sumar. No, hay más casos. Hugo, vamos a ver, ya, es que no. Pues a sacar otro tema. Voy a desviar el foco de Vox. No, es que que si queréis hablamos de Vox, yo no tengo ningún inconveniente. No, pero si te iba a preguntar otra cosa que no sea de Vox, digo, entonces te focalizo el tema y contestas. Es decir, hay más casos, evidentemente, al menos en la actualidad, como estamos hablando de la actualidad, que afectan a la izquierda, de machismo, de presuntos abusos sexuales, que son los que, como estamos diciendo, bueno, pues abanderan esa consigna frente a, por ejemplo, el Partido Popular, yo recuerdo a día de hoy, no tiene ningún caso de que se esté investigando de presunta machismo. Si consideramos, si metemos en el saco del machismo, porque yo creo que esto trasciende un poco más allá del machismo, no es el machismo es censurable, pero penalmente no es perseguible. O sea, tú eres un machista, pues yo creo que es censurable, ¿no? Y socialmente deleznable, pero no te pueden condenar por ser machista, por tener un pensamiento machista o por pensar que la mujer es inferior a ti. Nadie te puede condenar por eso. El pensamiento es libre siempre y cuando no lo ejecutes en la práctica, ¿sabes? Pero por pensar, o sea, por ser machista, no te puede perseguir penalmente nadie. Yo creo que esto trasciende un poco el tema, ¿no? Porque si hablamos de machismo, está... Bueno, pues por ejemplo, creo que no hay nada más machista que acudir al servicio de prostitución, por ejemplo, ¿no? Como hacía José Luis Ábalos dentro de la trama esta, o como han hecho en el caso Tito Berni o tantos otros casos. Yo coincido contigo que hay un machismo exacerbado en la izquierda española, incluyendo ahí el Partido Socialista. Hay múltiples casos de menos que se relación con él. Esto es un objetivo. Hay más casos con la prostitución, por ejemplo. Mientras que luego, dentro de este cinismo oficial, el PSOE lleva proposiciones de ley para abolir la prostitución en España, para condenar al cliente de la prostitución. Bueno, su ministro de Transportes era un asiduo consumidor por dos cuestiones muy importantes. La primera, claro, has dicho al menos que se conozcan. Es que ese también es el problema. Porque la mayoría de los medios de comunicación, que legítimamente tienen un carácter conservador, ponen el foco y crean debates solo siempre sobre los mismos. Ya te digo, hay casos en los que se podría poner y que están políticos en activo. No quiero volver al tema de atrás. No, pero este señor de Vox que citabas, por ejemplo, no fue vicepresidente de la Comunidad Valenciana, precisamente
porque se le sacó este asunto. Bueno, porque el Partido Popular se negó a que fuera Mazón en este caso, a que fuera vicepresidente. Y se le sacó este asunto, o sea que no es verdad que no se ponga el foco. Y tampoco podemos presumir que es que como no se habla... Ya hablabas de cinismo. Vamos a ver, como un secretario de organización, si es que lo ha hecho, ha consumido prostitución, como es José Luis Ábalos, en un partido que prohíbe la prostitución, está fatal. Por eso Ábalos está expulsado del partido. Hombre, claro, es que eso no es es por eso. No, si es por eso, Chema, me hubiera encantado que Pedro Sánchez nos lo explicara. Se supone, no sabemos por qué. Pedro Sánchez está expulsado del partido por no sabemos por qué. José Luis Ábalos está expulsado del partido de militancia por una trama, por una cuestión judicial en el que, entre otras múltiples cosas y múltiples factores, porque es amplísima la causa, se habla de prostitución. Vale, lo expulsan a José Luis Ábalos del PSOE, del gobierno, a Juan Carlos Monedero, dice Belarra, de Podemos, pero aquí nadie abre el pico. Es decir, ni Pedro Sánchez explicó por qué se expulsó a Ábalos, se intuye, ¿no?, que fue porque en su momento lo sacó del gobierno como ministro, porque le llegó información, no sé qué, que es lo que se intuye, ¿no? Pero aquí nadie explicó nada. Ahora dice Ione Belarra, ¿no?, que le expulsamos a Juan Carlos Monedero ya hace años, en el 2023, cuando teníamos ahí las primeras denuncias. Pero aquí nadie dijo nada. Nadie dijo absolutamente nada. Y sin embargo, a la mínima, ya, además que sea mentira. Pero vamos, pero siguiendo la argumentación, digamos, de la propia Ione Belarra, lo acabamos de escuchar al inicio del programa, es que además demuestran en sí mismo esa hipocresía de la que estábamos hablando, de que es verdaderamente alarmante, insisto, que no hayan abierto el pico, que hagan, digamos, un velo con todo lo que está conociendo, con todo lo que sabían, con todo lo que evidentemente sabían, y que no den ningún tipo, que no hayan dado ningún tipo de explicación, y que están poniendo el foco en Ione Belarra, que es la que dio la cara el viernes y a la que, bueno, pues entre comillas hay que partírsela porque para eso la han puesto, ¿sabes? Para que dé la cara. Bueno, pues le toca a ella aguantar. Yo creo que incluso se podría estudiar acciones legales contra el partido y contra ella y contra Irene Montero y contra todos los que tuvieron conocimiento de esto. La ley de enjuiciamiento criminal, artículos 264, si no me equivoco, establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito perseguible de oficio tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia o de la policía. No vale con depurar. Primero que no depuraron nada. Al margen de ser una obligación moral. A margen de ser, sí, pero es una obligación legal. Porque aquí lo moral, volvemos, bueno, pues a veces es muy relativo, ¿no? Es muy relativo lo que a ti te parece moral, ¿no?, etcétera, donde cada uno pone el listón en un sitio. Pero este comportamiento es que puede ser penalmente reprochable. Y si tú crees que eso es delictivo, y ellos lo creen, porque el beso de Rubiales es delictivo, ¿no? Es delictivo y lo hemos comprobado en la Audiencia Nacional, que le han puesto una sentencia Hermana, yo sí te penal. Creo. ¿Cómo? Perdón. Hermana, yo sí te creo. Claro, pues entonces si usted considera que eso es un comportamiento penalmente perseguible, tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia y de la policía, o de la policía. Es que está obligado a hacerlo. Y si no lo hace, está prevaricando, está actuando mal, a sabiendas de que actúa mal. Entonces, hombre, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande, porque además, ¿qué ocurre si tú no denuncias a un agresor sexual? ¿Qué ocurre? Pues que ese agresor sexual sigue agrediendo a mujeres. Que eres ¿verdad? cómplice de ese agresor sexual. Claro. Si no denuncias, eres cómplice. Y que eso lo haga una ministra de Igualdad es intolerable. El terremoto político es de tal magnitud, porque estamos hablando al final de los fundadores de Podemos y del fundador, en el caso de Íñigo Errejón, de Más Madrid. El terremoto político y afecta a uno de sus principios ideológicos más claros, que solo queda, hoy hablando con gente que esta semana han estado al frente de estas organizaciones, decían que solo queda una salida, que es la refundación por completo y la asunción de responsabilidades para coger ¿Y hasta qué punto hay fuego amigo en todo esto? Fuego amigo de un lado y fuego amigo del otro. En Podemos lleva habiendo fuego amigo desde que se fundaron. Las guerras, mira que los partidos políticos, el PP y el PSOE, sobre todo, que son los que más estructura tienen, las guerras políticas son durísimas, entre familias, bueno, podemos hablar horas y horas. Lo que hemos visto en Podemos es inexplicable. Si algún día lo ponemos todo blanco sobre negro, hablamos todos los periodistas de las acusaciones que nos han pasado de unos a otros, de cómo se mataban entre ellos, de los titulares, de las informaciones que filtraban. Es que eso decía, ¿no? La agresividad, su agresividad, no solo con las mujeres, sino con la forma de entender la vida, de entender la política, de entender cómo es el adversario político. Y sus relaciones incluso hasta con los periodistas y medios de comunicación. Con los periodistas, con los adversarios, con todo, ¿no? Es que al final, claro, ellos han tenido una actitud que es la gota que está que ha colmado el vaso. Claro, pero yendo a lo más cercano, claro, esta es fuego amigo entre Sumar y Podemos, que es lo mismo en el fondo, es lo mismo, pero que son dos partidos que rivalizan entre sí a muerte. Claro, evidentemente. Y claro, vemos el caso de Errejón, que sonaba a fuego amigo desde Podemos,
con unas denuncias anónimas propagadas por una periodista muy afín a Podemos, y ahora vemos que se lo están devolviendo. Yo por lo menos hago ese análisis porque me parece como que salta a la vista, ¿no? Y es que es muy interesante, porque también, quiero decir, si tú sabes que tienes ese problema con Monedero, y perdonadme que utilice el término problema, ¿no? Tienes ese problema con Monedero, supuestamente lo has expulsado del partido, tú te lo has callado como ministra de Igualdad. ¿De verdad que el día que sale el caso Íñigo Errejón no dices nada? Coges, no dices nada y al contrario, eres durísima contra Más Madrid y contra Sumar? Sí. Es que no tiene ninguna lógica. Esto ninguna lógica política, ni escuchar, comunicativa, ni de forma de actuar. Vamos a escuchar a continuación un testimonio que dio Ana Rosa en exclusiva en su programa de una presunta víctima, ¿no?, de lesiones de Juan Carlos Monedero. Vamos a escucharlo a continuación, creo que ya lo tenemos preparado, vamos a verlo. Aquella noche fue la noche del cierre de campaña de las europeas y esa noche pues Monedero estuvo muy pesado conmigo. Yo es lo que viví con él. Otras mujeres pues que cuenten sus partes si quieren, y si no quieren contarlo, pues que no lo cuenten, no pasa nada. La situación de machismo estructural que vivimos todas las mujeres, yo era una Mindundi, no era del grupo de la Complutense. Machismo estructural, ¿no? Son las palabras que usa, que viene un poco a colación, Benjamín, con lo que nos decía en Es Diario Celia Cánovas, ¿no?, de la ex senadora de Podemos, que también hablaba de esas actitudes, sí, también había machistas que veían, bueno, pues que trataban incluso hasta las mujeres y a veces incluso hasta de forma, sin pensarlo, como inferiores, ¿no?, dentro del escalafón de, no nos engañemos, de Podemos. Estas denuncias más o menos veladas de machismo o de cosas peores sobrepasan el ámbito de Monedero y Errejón y salpican también a Pablo Iglesias. Hay que ser realistas. Ha habido denuncias de este tipo, ¿no? Esta senadora nos decía aquí en Es Diario, que es muy curioso, no sé si lo tenemos este total, pero nos decía y denunciaba que Irene Montero se encargaba personalmente de contratarle las secretarias a Pablo Iglesias, porque él contrataba a todas las que eran guapas, de buen tipo y tal. Y que ella se las contrataba porque no se fiaba en absoluto de sus actitudes. Ha habido también denuncias, ya digo, más o menos veladas sobre Pablo Iglesias, de que si esperaba, les decía a las chicas, te espero en el baño, vente a refrescar, etcétera, etcétera. Es decir, este ambientillo, como mínimo machista, como mínimo, que es que en el caso de Errejón parece que es más, y en el caso de las denuncias de Monedero, una chica diciendo que se masturbaba delante de ella y tal, yo creo que eso no es machismo, eso ya es otra cosa que tiene un nombre peor, ¿no? Y eso ha estado siempre latente ahí dentro de Podemos, que es lo más significativo de todo esto. Yo creo que dabas con la clave cuando hablabas del listón, y creo que es una de las causas por las que cae Podemos y Sumar, y seguro que será su fin y que se reorganizarán, refundarán la izquierda. Pero es que el listón que pusieron era tan alto. Claro. Porque claro, cuando ellos salen, cuando ellos nacen, que es el periodo de 2011 al 2015, los ataques al bipartidismo, a los dos partidos asistentes entonces, al PP y al PSOE, eran brutales. Pusieron el listón altísimo. Entonces, claro, cuando luego te comportas mucho peor de lo que tú has exigido, cuando por ejemplo te compras un chalet, un chalet, desde luego alejado de tu barrio de Vallecas y demás, cuando tienes actitudes machistas que condenabas en otros partidos políticos. Yo creo, Chema, que pues, sinceramente lo digo, que Podemos ha puesto el listón en el tema del machismo y los sexuales donde había que ponerlo, es decir, el tema es que no lo cumplen. El tema es que no lo cumplen, pero yo sinceramente creo que la sociedad ha avanzado, ¿no? Y bueno, pues cuestiones que antes se veían como una broma, como algo normal, como habitual, pues ahora se cataloga de machismo y yo se lo veo correctamente. El problema es la hipocresía en el que ellos mismos quedaban esas lecciones y que ahí situaron ese listón, que no le han cumplido y que haya ya salido casos de dos personas importantísimas en su momento, como es Íñigo Errejón, que antes estaba en Podemos, cofundador de Podemos, y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, de personas importantísimas, salpicadas por casos que se están investigando de machismo y de agresión sexual. Pero que tenemos que avanzar. O sea, el problema es ese, no es el listón. Yo quiero que la sociedad avance hacia la igualdad y se erradique el machismo. También hay que tener un cuidado, y tenemos que tener un cuidado, creo que todos los medios de comunicación, en diferenciar. Lo digo porque no es lo mismo comparar, es decir, porque al final hacemos daño a una agresión sexual
¿no? Y no es lo mismo que otra serie de actitudes, tan condenables, pero no es lo mismo. Es decir, creo que hace falta que hagamos un debate sosegado todos. Pero hay machismo, todos, como denunciabas este viernes, hay machismo sí. estructural. Lo que pasa es que, a ver, la ley del solo sí es sí cambió eso radicalmente, ¿no? Metió en un solo saco todos los comportamientos, diríamos, reprobables hacia las mujeres, en el saco de la agresión sexual, que es una palabra muy dura y muy fuerte. Antes se graduaba de otra manera: abuso sexual, agresión sexual. Bueno, Podemos tuvo ese interés, el Partido Socialista lo apoyó y al final se metió todo en un mismo saco de agresión sexual. Ahí es donde se puso el listón. Y por eso Luis Rubiales es condenado por agresión sexual, por un beso que se considera agresión sexual, y desde Podemos lo celebran. Por lo tanto... Y lo es. Claro, lo es según la ley actual. Antiguamente era un abuso sexual. Si tú das un beso a alguien que no quiere, aprovechándote que claro, es su jefe, pero antiguamente eso era un abuso sexual, ¿no? Entonces había una graduación de delitos sexuales. Ahora todo el mundo es agresor sexual. Por lo tanto, si tú eres un agresor sexual, si Luis Rubiales es un agresor sexual, ¿qué es Monedero? Yo me refería más presuntamente a otro debate como es las amenazas anónimas, la presunción de inocencia. Bueno, pero eso es un comportamiento, eso no está en la ley, Chema. Eso es un comportamiento social, eso es el Me Too famoso, ¿no? Una pregunta. Y estoy de acuerdo contigo, porque no hay que distinguir. O sea, tú hacerle una proposición a una mujer no te convierte en un agresor sexual, ni siquiera en un abusador, ni en un acosador. Y ahí ya se ha llegado a confundir. Yo recuerdo en el caso de Plácido Domingo, que probablemente tuvo comportamientos muy reprobables, pero se metió todo en un saco. Entonces veías denuncias de mujeres que decían: no, es que me propuso tener sexo con él después de la actuación de esa noche. Bueno, sí, y quiero decir, eso es reprobable. ¿Dónde está el listón? Y a eso se suma otro concepto, como es el de la cancelación, que a veces afecta a unos, a veces afecta a otros. En definitiva, que son cuestiones muy complejas y que yo creo que haría falta un poco de serenidad. Lo que pasa es que me deja decir una cosa más. Hacía una pregunta, me hacías como Pedro Sánchez, es decir, hago una pregunta, le hace Feijóo una pregunta y le responde lo que quiere, o directamente no le responde. O sea, hice una ¿cuál era la pregunta? Y ninguno de los dos me respondió. ¿Cuál era? Hay un machismo, como decía Yone Belarra hasta ayer, y creo que es un tema de debate también interesante, rápido, estructural en la sociedad. ¿Sigue habiendo ese machismo estructural? Va peor. Sí, no, yo creo que no. Mira las redes sociales, la gente joven es brutal. Métete en las redes sociales. Yo creo... Se han convertido en un estercolero, en un zoo donde no hay ninguna regla. Primero, las redes sociales no son reflejo de la sociedad exactamente. Cada vez no más, es la sociedad. Cada vez más. Son una taberna donde allí la gente está borracha, por decirlo sobre todo la gente joven, metafóricamente, ¿sabes? Y dicen burradas y muchas veces presumen de decir burradas. Porque es lo que toca, ¿no? Lo acabas escribiendo en X, te acaban diciendo tus colegas en X que lo que dices está bien y luego cuando sales a la calle lo acabas haciendo. Y como nadie habla de esto, de que hay que poner coto a este tipo de actitudes machistas, por ejemplo, en las redes sociales, pues irá a la sociedad... Pero decías, va más. ¿Crees que hay machismo estructural aquí en España, en el mundial incluso? Se considera aquí en España estructural todavía en la sociedad y que está yendo a más. Lo estamos viendo como Monedero. Claro. Y con Ábalos, ¿sabes? Quiero decir, lo estamos viendo, ¿no? O sea, hombre, sí, hay machismo, evidentemente hay machismo en la sociedad. ¿Hay un machismo estructural así impregnado en todas las capas de la sociedad? Yo creo que no, afortunadamente se ha superado. Lamentablemente creo que en todas, que no es cuestión de ideologías, que hay gente machista en la izquierda, en la derecha. Sí, es transversal, eso es verdad. Es tan transversal que no es cuestión de clases sociales. Yo lo que digo, ¿cuáles son las causas? Porque hay un factor que está dinamitando las sociedades modernas y actuales, que de verdad son las redes sociales, porque no hay ningún control. Vosotros sois un medio de comunicación, vosotros dais la cara, sois quien sois, me gustarán vuestros artículos o no. Pero yo sé con quién, que vosotros sois los árbitros y los que editáis esto. Tú te metes en las redes sociales, por ejemplo ahora del machismo, de verdad, hacer una búsqueda. Es que lo que se escribe, sin ningún tipo de censura, es brutal, y eso al final se le da una normalización. Y cuando un chaval de 15 años se mete y hace ese tipo de comentarios y sus colegas le siguen y las chicas normalizan que se escriba eso, luego esa gente acabará generando comportamientos machistas gitanos. Pero en ese sentido, ¿por qué Vox está creciendo tanto en la gente joven? O sea, es el partido por excelencia de la gente joven. Porque ahora lo digo con... Vamos a ver, primero porque está de moda, ¿no? Primero está de moda ser de ultraderecha. Es decir, ahora en la época del meme, en la época de lo viral, pues es mucho más fácil defender a un político que va con motosierra, ¿no? Que a lo mejor defender a un político
como Feijóo, ¿no? Que tiene un mensaje pues mucho más, tiene conservador, pero mucho más moderado, ¿no? ¿Por qué? Te traigo la misma pregunta, Jaime. ¿Por qué está de moda Vox en la gente joven? Porque yo creo que ahora mismo Vox, le pasó a Podemos, Podemos atrajo mucho voto joven en un momento dado, y lo perdió, ¿no? Lo perdió, entre otras cosas, por todo esto que estamos hablando, por sus incoherencias. Entonces la gente no es tonta y la gente ve, oye, tú predicas una cosa y luego haces otra, ¿no? Pero al final los mensajes más o menos populistas son más fáciles de comprar, coincido. Y además Vox se ha convertido en una especie de refugio antisistema, un poco, lo que era Podemos. La gente ve en Vox como, bueno, el que está en contra del PSOE, pero también del PP, porque esto hay que cargárselo todo, etcétera, etcétera. Hay una diferencia entre Vox y Podemos, que Vox sí respeta la Constitución y Podemos se la quería cargar y hacer un proceso constituyente nuevo y tal. Pero alguna diferencia más también hay. Hombre, sí, hay muchas diferencias, ¿no? Entre ambos, evidentemente. Pero también hay similitudes y yo creo además que acaparan un poco el voto rebelde, el voto antisistema. Claro, ahora mismo Vox se hace con el voto joven porque es el voto rebelde, el que está en contra de todo. Ahora lo heavy, lo punky, para la gente joven, lo contrasistema, pues no es ser de una posición o de otra, sino de ser pues de esto que yo llamo la internacional facha, ¿no? Y que en Alemania permite votar a un partido que defiende a los nazis, que en Francia una persona como Le Pen pueda convertirse en la próxima presidenta del país. ¿Eres parte de la internacional facha, Benjamín? Hombre, si escuchas a Pedro Sánchez seguro, eso ya depende, ¿no? Hombre, si de verdad creemos que esta semana no había internacional facha cuando se han reunido todos admiradores de Putin y de Trump, y se han reunido todos en Estados Unidos, están jugando con la motosierra y están vendiendo criptomonedas, son criptobrodes, ¿no? Claro que lo hay. El problema es que pueden tocar poder. Bueno, la internacional extremista de la izquierda ha tocado poder, está en el poder en España. La internacional... Sí. Yo internacional facha te digo ejemplos, ¿no? Mira, Trump, internacional facha, Milei, internacional facha, Abascal, internacional facha, los nazis de Alemania, internacional facha... Pero aquí vamos a la polémica. Pero ¿no ves esos mismos ejemplos en el neocomunismo? Ayuso forma parte del derroche. Su gente de comunicación, desde luego, los métodos de la internacional facha son de los primeros que han empezado. A ver, yo creo, mira, aquí en España yo creo que Pedro Sánchez, el PSOE, empezó con Zapatero, se han dedicado a sembrar la semilla de la discordia, polarizar la sociedad. Cuando tú juegas con el fuego, al final te acabas quemando. Y aquí se ha polarizado mucho la sociedad entre los extremos de la extrema izquierda, que también existe una internacional comunista, neocomunista. Por ejemplos. Pues desde España hasta Grecia. España, de verdad, decimos que está en una internacional no comunista. Oye, mira, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es nada. Pedro Sánchez no es. Ideológicamente no es nada. Para mí, Pedro Sánchez ideológicamente es un vacío absoluto. Para mí. No, ni siquiera. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no. Pacta con Meloni si le interesa para nombrar a un comisario y pacta con quien haga falta. Intentó pactar con Rivera y acabó pactando con Puigdemont. Quiero decir, un líder pragmático intentó ser. No, pero déjame que me explique respecto a la internacional comunista. Venga, hay ejemplos de la internacional comunista. Aquí en España está Sumar Podemos, comunismo puro y duro, rancio, además. Comunismo también, Yolanda. Sí. Será wokismo. Bueno, pero déjame hablar, porque no, claro, es que si no es muy difícil. Que se me había ocurrido el término internacional. Wokista, no, va mucho más allá, que va. Yolanda Díaz es miembro del Partido Comunista de España, ahora dice que no es comunismo. Es más, ha llegado a decir que el comunismo es libertad y democracia, eso lo ha dicho en una entrevista. Sí. Hombre, en España, perdóname. Contra el franquismo. Sí, bueno, luchaba contra el franquismo para imponernos aquí un régimen soviético, ¿no? Y traer la democracia. Sí, bueno, hombre, no sé. Los hechos y la historia. No, aquí luchar contra el franquismo no luchó nadie, pero bueno. Claro, vamos a internacional. Pero es que no dejas hablar, Chema, no sé si te das cuenta. El internacional comunismo, en España tiene el ejemplo de Sumar y Podemos. No meto a Pedro Sánchez ahí, no lo meto, voy a ser prudente. En Grecia tuvo un gobierno comunista que ha caído. Y ya si nos vamos a otros ámbitos, pues tenemos desde Corea del Norte a China, si te parece poco, pasando por Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. O sea, claro que hay una internacional comunista muy activa, que además, como decía Pablo Iglesias, oye, nos aliamos con Irán, ¿por qué? Porque no pensamos como ellos en muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero
tenemos un objetivo común, decía Pablo Iglesias, que es desestabilizar Occidente. Eso lo decía él, lo puedes escuchar en YouTube. Pero hombre, Pablo Iglesias ha acabado. Cabalgamos contradicciones, que decía él, porque nos interesa... Os censuro a los dos. Pero ¿cuál quiero es? Cambiar de tema, Benjamín. Bueno, pero entonces no puedo explicar cuál es la Internacional explica. Comunista. Pues existe esa Internacional Comunista, claro que existe, además muy pujante, ¿eh? Lo que pasa, ¿qué pasa? Pues que está siendo derrotada por la internacional facha, que es Donald Trump y Elon Musk y todos los magnates que están cambiando el algoritmo para que nos volvamos una sociedad. O sea, Trump es facha, es fascista de ultraderecha. Trump, el mayor líder de extrema derecha. Sí, ¿no? Vamos, el más Vale, ultraderechista, el líder. No hay consenso en esto, Benjamín. No, a lo hombre, mejor. No es un No ultra creo que sea Trump. ultraderecha, la verdad. ¿No es un ultra Trump? Pregunto, Es un ultra, pero no es un ultraderecha. Yo Es un ultra en muchas cosas, por sus planteamientos, por su forma de... No lo digo por vosotros, no lo digo por vosotros, pero he estado guardando estos meses atrás artículos de compañeros conservadores que elogiaban a Trump y iban en contra de Kamala Harris y de Biden y que decían que no era tan malo, y los estoy guardando con cariño para que cuando está pasando lo que está pasando, decir, mira, esto es lo que pasa, cuando se exagera, cuando se coge y todo vale para acabar con políticas más o menos acertadas. Pero a ver, vamos a ver, si es que tenemos aquí tenemos... A Biden le echaremos de Tú dices menos tú dices que Yolanda Díaz no es comunista, que estos gente de Sumar y de Podemos no son comunistas, pero es que defienden a los dictadores vivos comunistas, los defienden. Defienden a Hugo Chávez, defienden que ya está muerto, defienden a Maduro, defienden el castrismo en Cuba. Socio comercial de Trump. Hay 300.000 Bueno, pero no me metas a Trump. No, sí, quiero decir, 300.000 venezolanos. No sé, yo creo. ¿Quién ha cobrado del régimen de Maduro? ¿Quién ha cobrado? Desde Zapatero, probablemente, hasta 300.000 Pablo Iglesias, pasado por Monedero, Rejón. Mira, Así... Dejarme contar Venga, esto. Que hay 300.000 venezolanos en Estados Unidos que votaron en contra de Biden porque, pues, esta cosa, ¿no? De que si les molestaba que una persona trans pero votaron y demás, votaron a Trump. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que Trump pacta con Maduro. A veces en el voto está la penitencia. Así llegaba José Y sí que lo Luis... digas, llevamos 7 años de penitencia en España. Bueno, que no queréis hablar de José Luis Ábalos, ¿no queréis hablar de José Luis Ábalos? Sí. Ah, bueno. Así Parte llegaba... de la penitencia de estos 7 años. Rápidamente, José Luis Ábalos así llegaba al Tribunal Supremo esta misma semana, vean. Son colas, me está diciendo el realizador, con lo cual estamos hablando de las colas. Le he metido en un compromiso al realizador en estos momentos y ahí estamos viendo... Claro, ahí estamos viendo cómo José Luis Ábalos pues entraba en el Tribunal Supremo una vez más, por segunda vez pues esta misma semana. Y pues horas antes decía esto en El Mundo. Entiendo que siente que Sánchez lo ha dejado tirado. Yo no, es que ¿sabes qué pasa? Que quien tiene sentimiento de huérfano no reprocha nada. Eso solamente lo sentimos los que tenemos sentimiento de orfandad. No echamos la culpa a nadie, ¿sabes? Y porque en buena medida, muchas de las cosas que me han ocurrido, pues tengo que reconocer que han sido por errores míos. De natural soy muy confiado, muy accesible, y al final, pues mira, de normal piensas que no va a pasar nada, pero cuando hay intencionalidad, pues ahí sí, ahí esos errores se pagan. Es el cortafuegos del PSOE. Bueno, yo lo entendí así, y más que nada, no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente. Bueno, que Ábalos es la víctima, pero que no se mete con nadie. Chema, ¿cómo ves el caso, el caso Koldo, ¿no?, y especialmente la figura de José Luis Ábalos, que recordemos, esto no se puede obviar, fue una de las personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, tanto a nivel de partido como a nivel de gobierno, y esto, bueno, se le ha retirado ya el pasaporte. Es decir... Se le ha retirado el pasaporte, se le retiró la militancia del Partido Socialista. Sí, pero bueno... No exactamente, ¿no? Creo que sigue siendo militante, ¿no? No está como militante, no figura como militante. Seguro, se le suspendió de militancia. Está claro que el caso Ábalos es un caso que se está juzgando, que es un caso muy delicado. Seguramente, respetando la presunción de inocencia, José Luis Ábalos ha tenido comportamientos que son intolerables y que no son dignos de los idearios, ¿no?, que dice defender el PSOE. El problema de todo este caso es que yo creo que la derecha lo intenta exprimir tanto que por exceso al final lo va a convertir en un meme. Quiero decir, lo de Ábalos es gravísimo, pero al final, como estamos todo el día con Aldama, con pruebas falsas, o que si se ha inventado que es de la tía, lo otro, oye, que ahora un chalet falso, que si el presidente de Canarias viajaba cuando él estaba en Canarias, es decir, van tan por exceso, Bueno, chalet se falso, intenta exprimir tanto
porque es la única salvación para desgastar a un gobierno que lleva 7 años y que sigue fuerte en las encuestas, que al final creo que a la derecha le va a salir mal la jugada. Benjamín, persona de la máxima confianza de Yo creo que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que el gobierno lleva 7 años. El resto de lo que has dicho no estoy de acuerdo. Bueno. No estoy de acuerdo porque ni está fuerte en las encuestas, no está fuerte, está cayendo. 7 años con la que está cayendo ningún gobierno de Europa. Bueno, pero no está fuerte en las encuestas, está débil en las encuestas, está débil, que puedes decir, está resistiendo mejor de lo que cabría esperar. Sí, bueno, a costa de Sumar y incluso de parte del nacionalismo catalán o independentismo catalán, a costa de eso. Pero la suma de bloques izquierda-derecha es catastrófica. De izquierda y derecha no, la suma de izquierda, derecha más ultraderecha, es decir, más trampistas y lo internacional facha. Bueno, pero es la que, suma del PP más internacional facha. Abascal es el líder de la pero internacional facha. en este país no hay extrema izquierda, no hay extrema izquierda pro-etarra, no hay extrema Hay izquierda muchas independentista, cosas. ¿no? País, bueno, no hay. Está Junts pactando también con el PP. O sea, Imagínate lo que hay en este país. Quiero decir, imagínate, o sea, quiero decir, si alguien no puede hablar de socios es Pedro Sánchez, si tiene lo peor de cada casa, si tiene absolutamente lo peor de cada casa, hasta metido en el gobierno, hasta una señora que, como volviendo al tema de Rejón, le hizo portavoz cuando sabía que era cocainómano, según dijo ella, y que tenía denuncias de agresión sexual. Voy a hacer y le hizo portavoz y la tiene y la mantiene de vicepresidenta. Pero termino. Un segundo, de verdad, Sí. 10 segundos. Voy a hacer spoiler. El Partido Popular en los próximos meses va a tener un problema gravísimo. Porque el auge de Vox, que va a seguir creciendo en las encuestas, y su acercamiento a lo que yo llamo internacional facha, su acercamiento a Trump y cuidado, lo que voy a decir, lo que va a acabar provocando tanto Trump como Elon Musk hará que sea necesario hacer un cordón sanitario. Y por tanto en esta suma PP? habrá que hacer un cordón sanitario entre partidos democráticos e internacional facha. Hombre, y la suma que ahora se esgrime. Pero bueno, de Trump es que sumamos, porque suma PP más Vox. Es que esa suma, con el devenir de los acontecimientos, la veo muy difícil en los próximos meses. Cuidado, ¿eh? A ver, yo es que de verdad, yo es que me hace mucha gracia, sinceramente, Chema, me hace mucha gracia algunos planteamientos, ¿no? Porque el PP tiene un problema con Vox. Bueno, te lo compro. Bueno, no tiene un problema el PSOE con sus socios, no tiene un problema el PSOE con una de sus musas, de sus referentes intelectuales de la actualidad, que es Rodríguez Zapatero, defensor de la dictadura de Maduro. No tiene un problema. No tiene un problema porque no se quiere ver el problema, porque algunos no quieren ver el problema. Perdona, Chema. Rodríguez Zapatero es mucho más, es un expresidente que trajo derechos, libertades a España, que para muchos es sinónimo de ampliar la democracia y que en Venezuela lo que hace, porque aquí es muy fácil criticar a Maduro. Zapatero es un sinvergüenza. Y luego llega Trump. Te lo digo así de claro, es un sinvergüenza, es un tipo que no tiene escrúpulos ni moral. De los mejores políticos. Que nos tendría que explicar, por cierto, de dónde ha salido su patrimonio, que me encantaría saberlo. Uno de los políticos que ha habido en España. Pues yo te animo a que te pongas una foto de él en la mesilla, pero eso no me quita. No me hace falta. No, eso a mí no me quita para decir que es un tipo inmoral. Es un tipo inmoral que fue de observador internacional a las elecciones en Venezuela. Pero ¿cómo criticas a Zapatero? Por hacer de negociador entre las partes. Cuando aquí Trump está haciendo negocios con él. Pero vamos a ver, ¿hablamos de geopolítica o no hablamos de geopolítica? Hablamos de Zapatero, yo en este caso, que es el que iba a hablar. Y me Rusia. parece un personaje absolutamente deleznable que el Partido Socialista lo mantiene como referente. Por lo tanto, si hablamos de socios, si hablamos de moral, desde luego yo creo que la izquierda española no está en condiciones de dar lecciones a nadie. Pero volviendo a Ábalos, que me gustaría contestar al tema de Ábalos. Ábalos dice que es el cortafuegos del PSOE, y tiene razón, ¿no? Porque tú citabas a Aldama y sus denuncias y tal. Las denuncias de Aldama son una inventada, como decía Pedro Sánchez, ¿no? Una inventada de un delincuente, excepto las que atañen a Ábalos, que como decía ayer el ministro Bolaños, a este ya lo apartamos. ¿Qué me está usted diciendo? De este señor al que usted se refiere, ¿no? Pero que se ha pasado por exceso. Claro, no. Las inventadas son inventadas cuando tocan a Pedro Sánchez o a su entorno, o cuando tocan a otros miembros del gobierno. Ángel Víctor Torres, que está achicharrado bajo mi forma de ver. ¿Por qué? A Reyes Maroto. ¿Por qué está achicharrado Ángel Víctor Torres? ¿Qué ha hecho Ángel Víctor Torres? ¿Me dejas que te lo explique? Sí. Pues mira, mantuvo una serie de conversaciones con Koldo García, cabecilla de la trama, en las que se desvivía literalmente por pagar un contrato a la empresa de las mordidas. Que no sabía hasta el punto no sabía que había mordidas. No, pero no sabía que había mordidas, o sí lo sabía, yo no lo sé. Claro. El que no lo sé soy yo. Entonces tú tampoco. No se sabe. Pero sí denotan una actuación, y lo está investigando el juez,
y hay informaciones al respecto y evidentemente lo está investigando el juez porque tiene sospechas. Estas conversaciones en las que dice, por fin voy a dormir tranquilo hoy. ¿Cuándo un presidente autonómico duerme tranquilo por pagar un contrato a un proveedor? ¿En la pandemia? Por favor, ¿En la hombre, pandemia? es que, pero si las mascarillas las tenía ya en su poder. ¿En la pandemia? Pagar a la trama no creo que le quite el sueño a ningún presidente. Nos quedamos sin tiempo, a él pero sí. ¿No te parece sospechoso? A mí lo que me parece que le venía del Ministerio de Transportes las mascarillas y él se desvivía por pagarlas. A mí lo que me parece ¿No te parece sospechoso? A mí lo que me parece sospechoso. ¿Te parece sospechoso? Perdona, ya termino. ¿No te parece sospechoso que Ángel Víctor Torres haya negado conocer al Dama y la UCO tenga en su poder un intercambio de mensajes bastante amplio entre ambos? ¿No te parece sospechoso? Hombre, me parece sospechosísimo. Creo que al juez también. Me parece sospechoso que un mentiroso, confeso, y que sabemos que es un mentiroso, se invente que Ángel Víctor Torres estuvo en una casa con prostitutas unos días, que Ángel Víctor Torres demuestre que estaba en Canarias y que esos medios de comunicación que han llevado a muy bien, Chema. esa mentira, cojan y no rectifiquen con la misma credibilidad. Vale, Chema. Se están haciendo bueno, eso, muy bien, pero... Al Dama dice cualquier mierda, se le pone de titulares abriendo portada, luego se demuestra que es mentira y aquí no pasa nada. Y ya está bien. Vale. Pues te lo compro, pero juego sucio. Pero ¿no te parece sospechoso la actuación de Ángel Víctor Torres? ¿No te parece? No, parece estos intercambios de WhatsApp, ¿no te parece? Parece que todo... Negar que conocías al Dama y luego que la UCO tenga mensajes entre ambos. No, entre ambos no. Sí. No, entre ambos. Mensajes entre ambos, ¿no? Pues te equivocas. Al Dama le escribió te equivocas. Y que él, tuvo una contestación neutra. Tiene una... No. El problema está en que las contestaciones de Ángel Víctor Torres están encriptadas y hasta ahora la UCO no sabe qué le contesta. Qué casualidad, con lo rápido que va la justicia, por ejemplo. Que también está prevaricando la UCO aquí. No. Bueno, a ver, nos estamos desviando. Sí, ¿no? Venga, no. Yo creo que... Pero cuando prevarica, con Ábalos no prevarica porque es un sinvergüenza, pero cuando investigan a Ángel Víctor Torres prevarica o cuando investigan al hermano de Sánchez prevarica o a la mujer de Pedro Sánchez. El todo vale para hacer caer a un gobierno que no cae en las urnas, que el todo vale acaba saliendo caro, porque la gente acaba viendo que el exceso al final se convierte en... Sí, sale caro tener un presidente que hace una ley de impunidad para que no se investigue a su familia y que la ha presentado ya en el Congreso. Eso sí que sale caro. No podemos hablar de las familias, quería hablar de las casas de familiares. Pues si el que te tienes apuro más bien de tu Chema. Vale. Habla lo que tú quieras, si quieres habla, yo no te voy a cortar. Habla. No, que además estoy afónico. Perfecto. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero eso sí, un titular. Decía Ábalos también en esa entrevista que acabamos de ver en El Mundo que el caso va a escalar por intereses, decía. ¿Va a escalar el caso Koldo, tú crees? Yo creo que va a generar muchos más titulares. ¿Que van a afectar a quién? Que van a intentar desestabilizar al gobierno. Benjamín. Hombre, titulares va a generar, vamos. ¿Pero va a escalar el caso Koldo? Hombre, no va a afectar a nadie, como diría... va a escalar el caso Koldo, yo creo que no sé si va a... No tengo a nadie detrás, ni al lado. Pues no sé si va a escalar, porque a ver si escala, ¿quién estaba por encima de Ábalos? Pregunto, si escala... Sánchez, ¿no? No hay más, o sea, hay un escalón más, no hay nadie más por encima de Ábalos. Entonces, si escala, mal para Sánchez. No sé si va a escalar. Yo siempre digo que este caso, no sé si escalará, pero este caso es una mancha de aceite que se va extendiendo lentamente. El aceite, tú tiras una gota en un mantel y ves cómo va la mancha, ¿verdad? Va creciendo poquito a poco y va manchando a lo que tiene alrededor. Yo creo que a Ángel Víctor Torres le ha manchado, yo creo que a Reyes Maroto, que ha mentido hasta la saciedad, la ha manchado, y que en cualquier otro momento, te iba a decir en cualquier otro país, no, en cualquier otro momento de la historia democrática de este país, un político habría dimitido. Cuando le pillan en mentiras flagrantes, como Ángel Víctor Torres, o como a Reyes Maroto, es ministra de Industria en aquel momento, por ponerte dos ejemplos. Y esta gente está un poquito achicharrada. María Jesús Montero tiene la mano derecha o izquierda, no sé cuál pone por su jefe de gabinete, la tiene vendada ya. No, un spoiler, Sánchez, sea la causa que sea, da igual, la primera que llegue, como hay tantas, va a acabar imputado, porque eso es lo que quiere, eso es lo que está en juego, que acabe imputado y coger y poder seguir presionando a un gobierno que no cae. Pero los jueces imputan en España a la ligera. Pregunto. Es que no me quiero meter en más problemas. Bueno, pues... hacemos un monográfico otro día si me invitáis. Perfecto. Hacemos un monográfico sobre la justicia española, que también es un tema interesante. Nos hemos quedado sin tiempo, como digo. José María Garrido, Chema Garrido, director del Plural, un placer, muchas gracias. Benjamín López, director de Es Diario, muchas gracias también. Un placer. A ti te veo más tiempo todos los días. Muchas gracias a Chema por venir aquí
a territorio comanche. No, estoy muy a gusto. Te tratamos bien. Oye, el día que queráis voy yo al plural, y discutimos allí Claro, también. sí, cuando quieras, Esto es como la Champions, partido de ida y vuelta. Esto es el clásico ya, ¿no? Vamos a institucionalizar el clásico. Nos hemos quedado sin tiempo, como decía. Muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por vernos una vez más aquí en Es Política, en Es Diario. Recuerden siempre, pues suscribirse a este canal, pero también seguirnos en nuestra página web, en la página del periódico, en esdiario.com, para mantenerse informado de las últimas horas de investigaciones. También artículos de opinión tienen ahí en esdiario.com. Nos vemos, muchas gracias.